Queridos amigos, bienvenidos, buenas noches. Les voy a presentar al orador de la fecha, que es Gocha Gayos. Gocha Gayos nació en Georgia y se graduó en el doctorado, hizo sus primeros estudios en su tierra natal y se doctoró en Humanidades en Varsovia, en Colonia. Luego de andar por otros países donde estudió también, regaló en la Argentina en 1995, si no me equivoco, donde te naturalizás, ¿no es cierto? Y ahí tuviste que aprender la lengua local, no sé si antes lo habías hecho, y desplegó una gran actividad cultural, además de su coleccionismo sobre libros, es artista plástico, y nos va a dar un enfoque internacional de todos estos lugares y la cuestión histórica, todos los acontecimientos que pasaron y cómo influyeron en el mundo que vivimos hoy. Gocha. ¿Qué te habla? Yo no estoy muy acostumbrado con esto, así que vamos a ver si me oye, ¿verdad? Sí, perfectamente. Más cerca. Bueno, en primer lugar, les quería agradecerles a ustedes por la invitación en nombre del Dr. Furicelli, que me ha convocado aquí, y desde ya es un gran honor estar aquí en este lugar tan distinguido con tanta historia y compartir algunos pensamientos míos acerca del mundo contemporáneo, acerca del mundo pasado y acerca del mundo que también podemos de alguna manera hacer unas predicciones o podemos tener algunas esperanzas. Si realmente hoy hubiera el mundo donde vivimos nosotros, simplemente nos deja esa oportunidad o esa posibilidad. Pero las reflexiones son acompañantes de nuestra mentalidad, de nuestro ser, así que nadie nos prohíbe, que simplemente que podemos eso pronunciar y compartir con ustedes. En primer lugar, quisiera decir, cuando José Luis me propuso que yo eventualmente sí podría venir a dar esa charla, en aquel momento pensé realmente a ver qué se podría hablar, de qué se podría hablar, que podría ser interesante como para ustedes y también que yo me sentiría a la altura, capacitado de realmente compartir mis pensamientos, mis ideas, mis conceptos. Y en aquel momento yo pensé que a lo mejor justamente eso sería la manera como lo vemos nosotros el mundo, a través de nuestras miradas, el mundo que estamos viviendo. Y creo que es un tema bastante amplio. No me cabe la menor duda que nuestro mundo, donde nosotros a lo largo de los tiempos largos, centenarios, hemos habitado, es un mundo muy redondo. Y muchos de nosotros, como en los tiempos contemporáneos, así nuestros abuelos, padres, nuestros antepasados también, en su momento también hacían una pregunta muy esencial: ¿hacia dónde va el mundo en que nos vivimos? ¿Cuáles son los desafíos que el mundo ofrece a un ser humano que habita? No ir muy lejos hacia los tiempos muy antiguos, simplemente yo me limitaría hablando a lo mejor
desde el periodo que es mucho más cercano para nosotros, los comienzos del siglo XIX, un tiempo un poquito anterior antes que se estallase la Primera Guerra Mundial. Lo que significó mucho, no solamente para el continente europeo, sino que también para todo el mundo. Después, el periodo de las dos guerras, que supuestamente existiría una esperanza que no vendría otra guerra más, pero desgraciadamente surgiría otra guerra más que arrastraría millones de vidas en el continente europeo. Y después de la Segunda Guerra Mundial también la manera como se vería ya el delineamiento, un cierto delineamiento o formación de configurar el mundo. Lo que sí que quiero decir es que muy posiblemente que yo esté muy equivocado, pero todos los sucesos que han tomado lugar en el continente europeo, y a base de mis estudios, cuando yo estaba en relaciones internacionales, llegó a una conclusión que realmente estos acontecimientos han tenido un gran impacto casi en todas partes y en todos los rincones del mundo, del planeta. Parece que esto es un epicentro Europa, lo que está sucediendo ahí, que realmente manda unos señales bastante importantes hacia diferentes partes del mundo, del planeta. Sobre todo, de aquí, yo como una persona nacido en Georgia, que yo nací en 69, en el año 69, en pleno comunismo, que Georgia en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Entonces, aparte de eso, también me gustaría compartir mis experiencias de primera persona, transmitir a ustedes lo que significa de vivir bajo el régimen comunista, lo que realmente el comunismo totalitario ofrece al individuo, al ciudadano, si se puede denominar así, porque realmente el ciudadano o el ciudadano del Estado pareciera como que en ese momento, en esa esfera política, totalmente está desaparecido y a nadie le importa. Es decir, el individualismo, la decisión propia, individual del ser humano, totalmente se le está sacando al ciudadano, y la única cosa que sí que se le ofrece de manera muy pero muy violenta es que está manejado por el Estado. Vamos a decir una cosa, siempre yo mencioné en diferentes conversaciones o charlas mías con los demás un ejemplo muy pero muy significativo. Supongamos que había dos puertas, a la derecha y a la izquierda. Uno quería y sabía que mejor era para pasar a través de la puerta derecha. A través de la puerta derecha. Uno en el sistema soviético. Pero no estaba capacitado o no se animaba lo suficientemente de hacerlo solo. Simplemente necesitaba un empujón del Estado. Eso lo que era simplemente, a base a este simple ejemplo, yo les quiero simplemente comentar la manera como se desarrollaba o se creía se desarrollaba un individuo o digamos las libertades individuales que casi no existían en ese sistema. Ahora bien,
siempre nos preguntábamos el sistema totalitario. El sistema totalitario no era solamente, únicamente, exclusivamente algo propio para lo que era Unión Soviética, pero Unión Soviética también tenía sus satélites en Europa. El siniestro pacto, el pacto secreto más siniestro entre los cancilleres de Hitler y Stalin, Ribbentrop-Molotov, que ni siquiera hace muy poco, después de la caída del muro de Berlín, nadie sabía. Realmente eso era justamente que contemplaba muchísimos puntos de la partición de Europa, y justamente estos dieron su lugar también y se reforzaron en las conversaciones de la conferencia de Yalta. Pero también quisiera decir que pareciera como los que querían del lado de Unión Soviética, como hoy en día sucede en el caso de Rusia, los occidentales y los líderes occidentales, más allá que tuvimos desde entonces unos líderes tan brillantes como por ejemplo Churchill de Gran Bretaña, de alguna manera se caían en dos manos en el fuego de los soviéticos y les hacían caso, porque un canciller, un ministro de Exteriores de Gran Bretaña, en vísperas de los años 40, David Chamberlain, hoy en día parece una gran vergüenza que él pronunciase en ese momento que sobre Checoslovaquia, que Checoslovaquia parecía un país lejano, desconocido. Entonces, eso yo quiero mencionar porque hoy en día lo que estamos viviendo en el continente europeo con la invasión de Rusia sobre Ucrania, eso no es una cosa de menor grado, eso es bastante peligroso, de una gravedad altísima. Y si hoy en día los países europeos occidentales también van a decir, hay esos signos, ¿no? Sobre todo en Francia, que no hay que realmente comprometerse mucho por Ucrania. A lo mejor también nosotros vamos a tirar en el río todo lo que hemos logrado después de la caída del muro de Berlín. Todo lo que ansiaban en ese momento todas las naciones oprimidas de Europa, tal denominada de Europa Central y del Este, que contra su propia voluntad, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se encontraron bajo la tutela soviética, que absolutamente ninguno de ellos no había deseado. También yo quisiera compartir mis experiencias. Mencioné como la persona nacida ahí experimenté la vida de los dos lados del muro de Berlín, de los dos lados, como en la parte occidental, así en la parte oriental. Y yo tenía en ese momento una perfecta visión lo que de las grandes diferencias si se trataba de los valores individuales. Los valores individuales que la sociedad libre le podría ofrecer a su propio ciudadano. Lo que el Estado podría ofrecer de hacerle sentir distinguido a su propio ciudadano. Cuando se cae el muro de Berlín, que de hecho yo vi lo que significaba el muro de Berlín, el Checkpoint Charlie,
donde se podría pasar y donde incluso dos alemanes de los dos lados estaban armados hasta los dientes y no se podría pasar de ahí, y realmente hubo muchas víctimas. La vez pasada también, cuando el doctor Piven terminó aquí su disertación, yo me acerqué y yo le dije, no hay que hacer mucha filosofía, mucha discusión, no hay que perder mucho tiempo a ver en qué lado realmente hubo buena vida, en el occidente o en el oriente, porque solamente basta que nosotros mencionemos el ejemplo del muro de Berlín, porque no he visto yo, y creo que nadie, salvo que a propósito alguien diga esto, pero que un alemán de parte occidental huyese hacia parte oriental para la búsqueda de buena vida, pero todo sucedía lo contrario. De esa manera, cuando cae el muro de Berlín y se libera simbólicamente, a eso sigue la liberación, casi todos los países de tal denominada Europa Central y del Este, que yo tengo unas ciertas reticencias y redundancia de pronunciar ese término desde el punto de vista sociocultural, político, más que nada es geográfico, porque si vamos a decir sobre Polonia, la República Checa, Hungría, países de Europa Central del Este, culturalmente sería un gran error, porque ellos realmente comparten los valores similares, todo lo que es la familia europea, desde el punto de vista cultural, religiosa y histórica. Y la verdad es que el logro, lo que estos países con lo que estos países han contribuido de formar una gran familia europea, y también sobre la defensa de estos países, de todo el continente europeo, no hay que olvidar. Si, por ejemplo, en las puertas de Viena, de la capital de Austria, el rey de Polonia, Jan III Sobieski, no hubiese frenado a los turcos, nadie no me puede convencer que toda Europa no hubiese sido dominado por los turcos otomanes desde ese momento. Entonces, estos europeos occidentales, cuando nosotros simplemente terminamos, bueno, a ver dónde se termina, en Odra, en el río donde pasa Berlín y todo esto, ahí no se termina esto. Europa termina mucho más para allá. Ellos contribuyeron mucho más para Europa que realmente lo que sabemos que, misma Alemania o otros países. Así que después de la caída del muro de Berlín, un deseo de los países que antes se encontraban en la tutela soviética es más que comprensible y más que natural, que realmente ellos han buscado la integración, lo que eran las estructuras europeas. Sobre todo esas dos grandes estructuras, uno sería político-militar, la OTAN, y la otra sería puramente económica, la Unión Europea. Y definitivamente aportaron mucho. Yo cuando vivía en Polonia, donde hacía el doctorado, una vez tuve una muy buena oportunidad de encontrar
casi en 1 metro de distancia, no digo que llegue a saludarle a su santidad de Juan Pablo II, quien era de origen polaco, y su visita, por supuesto, de su papado, él fue a Polonia comunista. Y las primeras cosas que les dijo a los polacos que no tengan miedo, porque la injusticia no puede prevalecer. Hay que dar el camino a lo justo, por lo cual realmente a los antepasados de ustedes han luchado. Y definitivamente eso dio un resultado en Polonia. De hecho, Polonia era también el primer país donde en el 89 asumió el primer gobierno no comunista, que era casi impensable esto. Y yo lo experimenté esto. Y después con sus vaivienes, cuando realmente se discutía la integración de estos países a la OTAN, y había mucha resistencia de algunos países de la OTAN, también quiero recordar un encuentro mío con un distinguido ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, de Bartoszewski, que una vez me comentó, había reunido una vez con un general estadounidense y estaban discutiendo justamente ese tema. Y estaban hablando, a ver qué se puede hacer. Entonces, el ministro de Polonia, al polaco, le había preguntado, pero, sin embargo, ustedes lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Sí, y conocieron ahí algún soldado polaco. Sí, ¿y qué les pareció entonces? Son excelentes. Entonces, ¿por qué ahora no lo pueden ser excelentes? Entonces, yo creo que Europa, tan denominada, tan injustamente considerada como Europa del Este, que realmente de nuestra noción tenemos que realmente erradicar esas denominaciones, digamos, desde el punto de vista cultural, que no existe nada del Este. Europa es una, y cuando Europa es una, y no solamente Europa, eso se puede decir de cada espacio y cada país. Cuando hay una unidad, realmente el enemigo muy difícilmente nos puede derrotar. Bueno, vamos a continuar en la segunda parte de la exposición y después vamos a ir a las preguntas. Gracias, Rocha. Vale. Bueno, aquí está. Entonces, Más cerca como si fueras a cantar. Acá te invitamos a cantar. Hola, hola. Hola, hola. muy bien. Bueno, estamos entonces hablando justamente de esas divisiones en el continente europeo. Cuando justamente cae el muro de Berlín y también estos países que estaban bajo de la tutela soviética se liberan o a través de la caída del Pacto de Varsovia, que habían permanecido casi 50 años, casi todos esos países tienden hacia el occidente. Todos quieren ir hacia el occidente. Entonces también hay una pregunta muy natural que uno haría. Si yo estuviese casi 50 años en la casa de alguien y ahí estuviese todas las condiciones buenas, de ninguna manera no lo dejaría esta casa.
nunca tendería a quedar muy bien. Nunca le diría adiós, pero yo quiero construir nueva vida en otro espacio. De esta manera masiva, todos los europeos, polacos, desde los países bálticos hasta los húngaros, quieren integrarse a la Unión Europea y a la OTAN. Pues en ese momento surge una cosa, que la OTAN, de la misma manera como hoy en el caso de Ucrania, Rusia objeta porque es una amenaza. Vamos a recordar que OTAN, como una organización política militar, había sido creado en el 1949 con el propósito de contener la expansión de la Unión Soviética. Durante su historia, nadie se puede recordar ni un solo hecho de parte de OTAN que haya invadido alguien. Y sobre todo, a ningún país miembro de su alianza. Pero si vamos a ver el Pacto de Varsovia, sí que lo sabemos, muy tristes acontecimientos, lo que sucedió en 1956 con los tanques en Budapest soviéticos y en el 68 en Praga. Y en el 82, Jaruzelski, el general polaco, por imponer la ley marcial, salvó polacos para que no entrasen los soviéticos. Entonces, la OTAN no solamente le ofrecía una paraguas de una seguridad a estos países, sino que también una paraguas de la seguridad de las instituciones, para que las instituciones de estos países que tendían para construir las instituciones dignas, democráticas, fueran más sólidas. De la misma manera como esto Europa Occidental había experimentado los 50 años en otras orillas del continente. Lo que sí es que en sí los europeos, los que estaban divididos, que yo considero que esa división era muy pero muy injusta, debido a todos los acuerdos al terminar de la Segunda Guerra Mundial, empezando con los tratados de Yalta y después concluidos en Potsdam, de alguna manera esa injusticia tenía que revertirse, y también Europa Occidental tenía un deber hacer todo lo posible para recoger bajo de su paraguas de seguridad a los países que durante 40 años ellos han sufrido bajo el comunismo. Ahora bien, esa unificación tampoco es tan fácil, porque se cae el muro de Berlín. Yo estuve en esos años ahí, y de golpe cae también la Unión Soviética. Y la pregunta más grande que en aquel momento se hacía, si el mundo, y sobre todo Estados Unidos y los países principales de Europa Occidental, estaban preparados para este acontecimiento tan grande. Y nadie estaba preparado. Que tan rápido iba a caer la Unión Soviética. Y en base porque Unión Soviética, por su lado, todavía tenía 15 repúblicas bajo, oprimidos durante entre 40 a 70 años. Entonces,
la pregunta más grande era cómo asegurar para que no se surgieran grandes conflictos. Porque lo que sucedía, sobre todo, en el espacio del dominio soviético, porque ahí a nadie, durante 70 años, nadie no se preguntaba a nada y a nadie. Si se trataba del cambio de los límites, de las fronteras, entre las naciones, entre las repúblicas, eso era a su antojo del Kremlin, se cambiaba, se movía la frontera de un lado al otro, o un territorio se lo regalaba a otra república mientras. Entonces aquí se trataba de una composición administrativo, político, que definitivamente afectaba muchísimo a la población que vivía ahí. Y eso sí que iba al grano lo más profundo, histórico, cultural, étnico, lingüístico y religioso también. Los soviéticos tenían Yo, cuando estudiaba todavía en la Universidad de Tbilisi, la capital de Georgia, tenía un profesor de economía política que era muy anticomunista, antisoviético. Cuando empezaba la clase, la primera cosa que decía, casi como un saludo, es mandar al diablo al comunismo, y después nos decía, de aquí arrancamos y empezamos a hablar sobre la economía. Sabían que en las universidades de Moscú y de Rusia, en las facultades de medicina, había la obligación de enseñar latín, simplemente para que los egresados supieran, por lo menos, cómo prescribir los medicamentos. Bueno, el profesor, la única cosa que sabía para enseñarles es lo siguiente, que el mundo había necesitado miles de años para llegar a formar Homo sapiens. Pero los soviéticos solamente habían necesitado 70 años para formar lo que es Homo soviéticos. Eso era el latín, lo que les enseñaban en las universidades. Entonces, eso era el latín, lo que les enseñaban ahí. Entonces, fíjense hasta dónde llegaba el delirio, incluso en las ciencias, que a nadie no le importaba absolutamente nada. Mientras los georgianos, totalmente grupo lingüísticamente, étnicamente, totalmente diferente, ibero-caucásicos, con la historia milenaria, con su historia, con su idioma, con su religión, uno de los primeros países en el mundo en el cristianismo, después los bálticos, después los armenios, ni hablar de los países de Europa, de Asia Central, que eran de fe musulmana. Estos todos habían sido dominados por los soviéticos. Había algunos países que habían experimentado algunos elementos de la burguesía, de la industrialización, que cuando cae el comunismo saben de qué manera manejar, después cómo seguir, pero en los países de Asia Central, como Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, todos esos 5 países que surgieron después de la caída de la Unión Soviética, ellos del feudalismo directamente lo llevaron al comunismo.
y del comunismo, que prometieron que iban a llegar al paraíso, que definitivamente es verdad, eso no es una locura. En el comunismo se prometía que nos íbamos a vivir en paraíso. Esto era una gran promesa. Eso no es ninguna mentira. Yo les puedo... Y de golpe cae todo este sistema que tanta promesa le daba del paraíso, y bueno, esos países dicen que muy bien, nosotros del feudalismo, de golpe al comunismo, y ¿dónde es el paraíso? Y ahora no sabemos nada, dónde, cómo, de qué manera ir. Entonces ni siquiera la construcción administrativa, política, sin experiencias. Y eso es justamente un gran problema que ha dejado, grandes problemas que han surgido ahí. Y esto también, estos grandes problemas que ha dejado el comunismo soviético en el espacio postsoviético, también hoy en día de manera pero muy inteligentemente está aprovechando, porque ese es el único lo que sabe a ver cómo estaban estos, y esas divisiones todavía hoy en día de influencias que bueno, eso es mi zona de influencia, aquí no se puede acercarse, la verdad es decir, no conduce hacia ningún lado bueno. Y el conflicto de Ucrania, eso es el claro ejemplo. No es que Ucrania quisiera entrar a la OTAN, y esto sería una gran amenaza para Rusia. La gran amenaza para Rusia, y no solamente para Rusia, para casi todos los regímenes no democráticos, es cuando a lo largo de estos regímenes se formen las instituciones o las naciones más sólidas democráticamente. Eso es la amenaza más grande. Porque, vamos a decir una cosa, si supongamos que vivimos en un espacio totalitario y nos convencen que es un espacio, una elección lo más apropiado, pero no hay que mirar hacia afuera, pero sí otros en nuestra vecindad están construyendo las sociedades democráticas. Por supuesto que nosotros estamos viendo y estamos preguntando por qué ellos están en condiciones de construir las sociedades sólidas, democráticamente libres, y nosotros no. Entonces nosotros estamos de alguna manera convirtiendo en una gran amenaza para nuestros gobernantes. Entonces la gente de adentro es la amenaza más grande para las sociedades más antidemocráticas y totalitarias. Entonces la guerra en Ucrania también es justamente la guerra sobre los valores, porque Rusia de ninguna manera no quisiera tener a lo largo de sus fronteras las sociedades, los países con las democracias más sólidas y más democráticas. Muy bien. Muy bien. A lo mejor aquí podemos solamente hacer unas preguntas después. Todavía tenía una pregunta inicial, por ahí en orden, que sería: ¿qué diferencia hay entre el colonialismo ruso y los otros colonialismos? ¿no? Claro, el imperialismo perfecto, y los otros, por ejemplo. Sí, vamos a comparar
el imperialismo, junto con el imperialismo, los demás elementos que surgieron, yo veo mucha diferencia, desde el punto de vista. En primer lugar, no quería, digamos, directamente irme al imperialismo inglés británico, que era el imperialismo más avanzado de la historia del planeta. Porque, más allá, desde el principio yo quiero hablar de una cosa. Siempre consideré que no hay ningún imperialismo o colonialismo que no se acompañase con los errores y horrores. Casi todos. Ahora, más allá que nos guste o no, de alguna manera, hoy en día se comprueba que el imperialismo o el colonialismo inglés de alguna manera dejó más, nos guste o no, el mundo más civilizado que otros expansionismos. Ahora bien, yo creería que Rusia, en primer lugar, era simplemente muy limitada. Nunca ha podido salir del continente, nunca se podía irse, y simplemente a lo largo de sus fronteras empezó a conquistar diferentes naciones, empezando de Finlandia hasta ahí. Y esto era el imperialismo muy salvaje, porque nunca ofreció a esas naciones absolutamente nada, absolutamente, ni culturalmente, ni económicamente, ni en desarrollo. Bueno, en mi propio país, en Georgia, cuando el zarismo destruye el reino de Georgia al principio del siglo XIX, directamente la primera cosa que hacen es la rusificación, es decir, que la prohibición de la lengua georgiana. Después, la prohibición de la lengua georgiana, que los georgianos no tenían, simplemente tenían que hablar el ruso. Es todo, absolutamente, la religión y todo eso, absolutamente. Entonces, y hay algunos, por ejemplo, los británicos, la única cosa que les interesaba, sí, el desarrollo, por supuesto, exploración de diferentes países, pero también le dieron mucho a los demás, porque digo siempre, después del apogeo del imperio británico, que llegó a ser el imperio más grande del planeta, con el 1867, cuando la reina Victoria se proclamaría como la emperatriz de Indias, digamos, después de la caída de ese imperio, muchas entidades independientes del imperio británico mismos quieren formar lo que hoy en día se llamaría el Commonwealth, British Commonwealth. Entonces, algo bueno le ofreció el imperio británico a esos países. De ninguna manera no hubieran querido. O, por ejemplo, si por ejemplo estamos hablando hoy en día en India, de un día al otro salen alrededor de 5.000 diarios en inglés en India. Si realmente el inglés no hubiese sido algo bueno para ellos, yo no me imagino que algún georgiano quería tener un diario hoy en día. Es una simple comparación. Pero además, todos los imperios, esos imperialismos, todo el legado que dejaron, mismo españoles, los portugueses, los holandeses, los franceses, hoy en día son más civilizados. Tienen relaciones más civilizadas con sus excolonias. Hoy en día, por ejemplo, la cultura como la manera como se está promoviendo por los británicos, por ejemplo, de África, el mismo Londres, por ejemplo, no se promueve la cultura de los mismos británicos étnicamente como, por ejemplo,
la cultura, por ejemplo, de diferentes países, ex-colonias británicas, en el Tate Modern Victoria o Albert Hall, la misma cosa como por ejemplo en París, de la misma manera como la cooperación iberoamericana que está a través de España y todo esto. Hay una relación muy civilizada con sus ex-colonias, esa cooperación no existe entre Rusia y sus, vamos a decir, ex-colonias. Al contrario, simplemente todos estos temen, todo el tiempo están bajo el temor que, bueno, algo malo, y la invasión sobre Ucrania es una confirmación aún más que a este país de ninguna manera no se puede confiar, porque ese país mismo no quiere transformarse, ese país nunca ha querido realmente ser democrático. Esa es la diferencia que veo. No, digamos, Rusia ha estado también a Cuba. ¿Pero cuántos años? Desde los años 60. Pero yo me pregunto, ¿qué han dejado en Cuba? ¿Qué han dejado en Cuba? Pero, ¿cómo puedo ser de bien salud si no tengo que comer? Y yo me pregunto a vida. Porque la salud en la Unión Soviética fue mucho más avanzada que en Centroamérica. Por eso de la Unión Soviética se fue a Cuba. Exactamente, pero a cambio no le dejó ni un solo centavo de lo que era azúcar a los cubanos, lo que podrían ellos eventualmente por su propia cuenta decidir a quién querían eso comercial y de qué manera tener sus ingresos y de qué manera administrar sus ingresos. Y ahora con sus propios ingresos, la manera como uno decide en su casa, yo voy a tener la salud mucho más avanzada. Ahora bien, Dejan a los humanos. Voy a hacer una consulta. Sí, ¿cómo no? Una consulta. Es muy interesante el concepto con el que empezamos a hablar, el tema del imperialismo. Y el tema del concepto del imperialismo británico y el imperialismo ruso, o zarista, como quieran llamarlo. En realidad pareciera que el tema ideológico no tiene nada que ver, o se puede haber sido comunistas o capitalistas, sino que es la manera en cómo procedió cada imperio. Aparentemente el imperio británico fue mucho más amplio, mucho más abierto y más democrático, y el imperio ruso, zarista, o como quieran llamarlo, evidentemente tiene muy poco democrático. nada de esto. Por ejemplo, yo les voy a hacer recordar una cosa. El hecho de ser comunista o no comunista es lo de menos. Absolutamente no. Nosotros cuando estamos hoy en día hablando de grandes escritores rusos, muy pocos saben. Vamos a decir, un escritor Dostoevsky, que es casi un escritor sagradísimo y todo eso. Este Dostoevsky, que ni siquiera sabía de dónde provenía sus raíces, le aconsejaba a los gobernantes rusos que había que conquistar Constantinopla, porque eso tenía que convertir en tercera Roma, que eso pertenecía a Rusia. Entonces, esa mentalidad, lo que incluso transportaba en los escritores en la vanguardia para sus propios fines Rusia. Eso es lo que ha logrado y eso es lo que está haciendo hasta el día de hoy. Hoy en día, por ejemplo, cuando está haciendo esta atrocidad, esas atrocidades en Ucrania, ¿cuántos representantes de Rusia que estaban en diferentes establecimientos culturales mundiales, misma cantante
exactamente, no están en condiciones de condenar, no están en exactamente, no están ellos simplemente condenar los hechos de sus propios gobernantes. Será eso por el miedo, será pero simplemente que gente no tenga la posibilidad de salir en las calles, de manifestar contra la política de sus propios gobernantes, que es algo incorrecto, de invadir al país vecino, que simplemente estamos viviendo en el siglo XXI, y esto no va con las reglas de la civilización, que realmente el siglo XXI no tenía que en el siglo XX no tenía que suceder, es simplemente más que lamentable. Más que lamentable. Sí. Vos hablaste de los países que se europeizaban, cada vez iban siendo, querían ser europeos y no querían pertenecer, querían ir al lado occidental, digamos. Vos como georgiano, Georgia no es Europa, es Asia. ¿En qué situación está Georgia? Porque lo vemos ahora con todo este tema de Ucrania. Creo que todos empezamos a mirar esa parte del mundo que no mirábamos. Exactamente. Georgia, un poquito antes de Ucrania, tuvo la misma mala suerte en 2008, cuando Rusia invadió a Georgia. 2008. En ese momento, Rusia invadió a Georgia y tiene ocupado casi 20% del territorio georgiano hasta el día de hoy. Más allá de que existen algunos tratados internacionales, Rusia no retira sus tropas de ahí y lo tiene ocupado. Entonces, pues hoy en día Georgia tiene que ser muy prudente, porque Georgia no es tan grande como Ucrania para, digamos, estar en frente de la misma manera como Ucrania. Y también esas son las reglas de los arreglos internacionales, que no quieren abrir segundo frente y realmente localizar simplemente este conflicto entre Rusia y Ucrania, y no sabemos realmente hacia dónde va a ir. Pero Georgia sí que es con su perspectiva de buena vecindad de la Unión Europea. No lo sé cuánto va a ser pleno miembro de la Unión Europea, o de la misma manera como muy asociado con las estructuras de la OTAN, más allá que no siga de miembro pleno, pero Georgia es crucial para la OTAN y para la Unión Europea, porque justamente se ubica en las cruzadas entre Europa y Asia, entre dos diferentes civilizaciones. Porque aquí no solamente se trata de una amenaza de Rusia, sino que también de diferentes civilizaciones, ¿no? Porque después de Georgia miras para allá y tenemos ya Irán y el mundo islámico y todo esto, que también es una gran amenaza hoy en día para Europa. Justamente esto era uno de los temas que también quería tocar, que hoy en día en el mundo lo que es la migración en el continente europeo ha cambiado totalmente el mapa demográfico de Europa. Yo que viví hasta los años 95 en Europa, y cada año que vuelvo y veo Europa no lo puedo reconocer simplemente. Digamos, los inmigrantes provenientes de justamente estos países. No se trata, eso no es una discriminación o algo, pero esos digamos, los ciudadanos de esos países directamente no existían antes en Europa. Pero esto cambia el mapa demográfico de Europa, y todos los estudios también indican que
en 40 años, por supuesto, ellos serían mucho más superiores que los mismos europeos, porque demográficamente el europeo no crecería, pero ellos sí que crecerían. Entonces, desde este punto de vista también, la política, por ejemplo, de Alemania, sobre todo su ex canciller de Angela Merkel, que es, yo lo llamo la dama sagrada, que ha cometido muchísimos errores en la política migratoria, realmente también impuso muchísimas reglas a otros países europeos, simplemente porque Alemania tenía más bancadas en la Unión Europea y tenía el dictamen que, muy bien, dividiese la cuota a Suecia reciba 45 sirios, Alemania, Bélgica 50, Holanda, no, literalmente suceden así, porque no creamos que Unión Europea es otro paraíso. Eso no es un paraíso, es una máquina más grande burocrática. Para atravesarse en las paredes de la Unión Europea no es nada fácil. Y tampoco entiendo, muchas veces me pregunto, a ver, ¿qué ha perdido, por ejemplo, Noruega no haberse entrado a Unión Europea hasta el día de hoy? Nada, absolutamente. Cuando una vez entras, después te cuesta salir de ahí si algo no te gusta, y ya lo sabemos lo que era Brexit. Un país tan avanzado, tan fuerte económicamente como es Gran Bretaña, tuvo que luchar 3 años sagrados para abandonar la Unión Europea. No tenía el mismo modelo. No tenía, ni siquiera tenía esto, sí, porque por ellos es muy difícil que simplemente saquen sobre la libra la imagen de la reina, de la monarca y pongan euro. Eso no es fácil. Eso es muy difícil. Pero yo creo que eso es muy difícil. Yo creo que el día de hoy salió una declaración impresionante por una reacción que hay en Gran Bretaña, porque hay una cantidad de empleos de mano de obra que hacían los europeos cuando Gran Bretaña estaba en la Unión Europea, y ahora se arregló todo. Y hay montones de oficios que no quieren hacer los ingleses, y ahora hay todo un movimiento tratando de que revise el pacto de la relectura de la... Exactamente, porque, bueno, vamos a ver así, porque no crean que los ingleses, me parece que los ingleses tienen unas ventajas y unas desventajas, siempre yo he pensado de esa manera. Ellos se han hecho muy ricos todo lo que han conquistado y lo han hecho esto muy pero muy inteligentemente. Ahora bien, ¿quieren mucho trabajar ellos? No. Es de la misma manera como, por ejemplo, un inglés ya está mirando la hora de la oficina, a ver cuándo llega a las 4, 4:30, lo antes posible terminar. Muy bien, irse y tomar una cerveza en el pub o tea, eso es la vida de ellos. No crean que ellos son muy trabajadores. Los que son trabajadores ahí, los que están otros. Exactamente. Yo estuve muy sorprendido últimamente la manera como, por ejemplo, la industria hotelera en Gran Bretaña y sobre todo en Londres está en manos de todos menos ingleses. Todos menos ingleses. Y allá en Londres hay un poco de inglés. Sí, exactamente. Eso no lo sé qué se puede hablar bien de esto, es algo a favor de ellos, en contra de ellos, no lo diría, pero la verdad es que nada, ellos dicen que muy bien, los húngaros, los checos, los croatas, los eslovenos, los polacos
Simplemente, por ejemplo, un día sucedió que casi de un día al otro llegaron alrededor de 5.000 polacos y todos tomaron justamente la industria hotelera. Bueno, ellos son muy amables, tratan muy bien a los huéspedes, todo esto y esto y esto. Es decir, que hay menos que los ingleses, pero todos los demás amablemente trabajan. Pero la única cosa que sí que yo noté en Inglaterra, que casi todos los años visité, que desapareció lo que significa la cortesía. La cortesía. La cortesía. La cortesía inglesa. Porque esa condicional tan importante para el lenguaje inglés, could you, should you, would you, eso casi no existe. Cuando uno iría, andaba antes a una estación de trenes y pedía un pasaje de viaje de Londres a Escocia y simplemente todos los pasajes estaban vendidos, la manera como se disculpaban, simplemente incluso al pasajero le hacían sentir mal, hasta tanto se disculpaban. Eso no existe hoy en día. Y los migrantes sí que lo trabajan, por supuesto, ellos ganan tanto, aceptan en condiciones y en comparación lo que ganarían en sus países de donde provienen, pero nunca se preocupan realmente educar a estos inmigrantes de la misma manera como ellos son o alguna vez eran. Entonces, en los inmigrantes, ese lenguaje de cortesía totalmente desapareció. Nadie en una confitería le diría que could you please, no. ¿Qué es? Eso directamente, es una cosa. Y disculpas. Trabaja como Francia. No, I'm afraid I'm not. No existe ya en Inglaterra que un inmigrante que le diga. Ni siquiera Una generación que cambia. Exactamente. Es la manera como lo incorporan. Pero también hay que reconocer también que Inglaterra también es pionero, sea como sea, en el continente europeo, que incorporó, por ejemplo, en televisión, en BBC, era el primero, el país primero que incorporó los inmigrantes de sus ex colonias. Eso no sucedía en otros países. Eso no sucedió en otros países. Francia sí. Pero eso después, pero no antes. Y también la cultura como se ha propagado en ex colonias inglesas también es diferente como, por ejemplo, lo que hicieron los franceses. Yo una vez en una compañía Shell, cuando enseñaba inglés, tenía un alumno de Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, y justamente en una de las clases estuve conversando sobre las diferentes tipos culturales, y él me ha contado, la única cosa que los franceses dejaron en mi país es lengua, nada más. Ellos no conocían otra cosa de la cultura francesa o algo. En esto se distingue. Más allá que le guste, no guste, es una cosa que Más Inglaterra es un medio comercial. Al principio de la charla, Sí, Siempre quisieron dejar algo para generar plata. no, eso sí. Sí, La mentalidad pero era además, plata, era generar. pero además, digamos, la industria, O la explotación también. la era de la industrialización justamente se relaciona con Inglaterra, ¿no? El gran expansionismo de ellos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a mí me resulta muy difícil. Si no los ferrocarriles ingleses, por ejemplo, no solamente en diferentes partes del mundo, por ejemplo, vamos a tomar India,
me resulta muy difícil cómo llegaría un ciudadano, los ciudadanos de India, de New Delhi a Madras, a Kolkata o a Bombay o otros lugares, ¿no? Esto es. Pero además, ellos hoy en día recogieron todo el exotismo de sus excolonias y ese exotismo también transportaron lo que es muy bien en la cinematografía. Y a través de la cinematografía realmente le dieron mucha posibilidad a actuar como los ciudadanos de las excolonias, así sus compatriotas, par a par. Y entonces eso significó muchísimo. Esto no lo veo mucho en Francia, por ejemplo. No lo veo, tampoco veo mucho en España. Pero sí se nota. Lo veo en España Pero porque sí se nota una gran diferencia en la población italiana. Los italianos, en la práctica, están viviendo a nivel político una transformación, ya que los partidos que no están de acuerdo con que esta inmigración ilegal, fundamentalmente ilegal, o acérrica, que traen costumbres y no se adaptan a las costumbres italianas, sino que imponen la costumbre islámica o la costumbre de África. Hoy los grandes partidos que hoy probablemente gobiernan en 23 elecciones son partidos que están en contra de esta inmigración. Totalmente de acuerdo con los usted. Lo que partidos dice usted son las de Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia y la Lega de Matteo Salvini, que ellos, el conjunto con intenciones de votos hoy tienen casi, y contra la Fuerza Italia también, tienen casi el 50% de los votos. O sea, la población italiana, que en realidad se está reduciendo, sinceramente no tiene más hijos, es un fenómeno europeo. No quieren que continúe esta inmigración que les cambia o nos cambia, de alguna manera, la vida, el principio que tenemos nosotros. Absolutamente. Se lo acepta una americana, o una latinoamericana no lo acepta Italia, no tiene problema. En cambio, el otro no, las costumbres son similares. Exacto. No solamente sucede esto en Italia, pero además en muchos países en Europa. Y justamente el crecimiento de ultraderecha en diferentes países europeos, como por ejemplo Austria, Holanda, mismo Alemania, pero Hungría o Polonia, sobre todo los países que étnicamente son homogéneos, culturalmente y étnicamente, digamos, esa ola de la inmigración desenfrenada, ilegal, y sobre todo que el orden que me venga de arriba, que muy bien, yo tengo que recibir sí o sí tanto, les resulta muy difícil. Entonces ya no saben ellos qué hacer. Por eso, justamente, estos partidos políticos que realmente van contra ese corriente, por eso están. Y yo no veo que es algo incorrecto, porque la verdad es decir, los costumbres de ellos no es ellos vienen a mi casa para imponerme sus costumbres en mi casa. Es así. Es así. Lo que yo nunca podría hacer en casa de ellos es esto. Exactamente. Si yo mínimamente tengo que hacer algo, es simplemente es como romper la ley y directamente voy a la cárcel y muy posiblemente que yo tenga incluso la condena a muerte. A eso me voy. Es muy difícil. Sin embargo, nosotros sabemos lo que sucedió, por ejemplo, con
un cineasta en Holanda, el descendiente de la familia de Van Gogh, el que grabó un documental sobre una mujer sudanesa, realmente que relataba todas las dificultades y todas las atrocidades que ella había atravesado, por ejemplo, en su país. Y al grabar simplemente una película, simplemente un periodista musulmán lo condena, lo acuchilla, incluso al acuchillar le deja una nota al cineasta por la razón de su muerte. Exactamente. Sí, exactamente. O por ejemplo, yo puedo recordar algunos países nórdicos. Me acuerdo que en los años 90, cuando yo viajé en los países nórdicos, en Suecia sobre todo, en Estocolmo, les voy a decir de mi propia experiencia. No creo que yo soy muy oscuro, muy de tez oscuro, pero igual el color de tez que yo tengo, cuando yo estaba entrando a las confiterías y algo, la manera como los suecos me miraban, ya me daba cuenta que yo era, incluso con mi color de tez, chocante para ellos. Sí. Pero cuando yo volví dentro de 20 años, yo no lo podía reconocer esa ciudad por la inmigración. Entonces, el cambio drástico, lo que sufrió y lo que está en Europa, la verdad decir, es bastante preocupante. Un espejo. Sí, totalmente. Sí, ¿Alguna pregunta más? Sí, yo Sí. estaba preguntando que al principio de la charla hiciste una observación acerca de la intervención de Estados Unidos y dijiste se está creando una situación peligrosa. Es, digamos, fundamentalmente porque Estados Unidos no pertenece a Europa, entonces como que está fuera, que apoya la Unión Europea sin estar en Europa. Esto, digamos, crea la pregunta es si desde el punto de vista crea una irritación específica la intromisión de Estados Unidos para Putin o es general. Miren, yo diría directamente una cosa. Europa no estaría Europa si no estuviese Estados Unidos. Pensaron en la Segunda Guerra. Empezando de ahí. Y terminando hasta el día de hoy. Si no los Estados Unidos, hoy en día tampoco sería tanto compromiso y tanta consolidación del continente europeo contra Rusia, contra Putin, en caso de la guerra o su invasión sobre Ucrania. Por supuesto, ellos aportan mucho más. El gasto para la defensa de Estados Unidos es mucho más superior. La única cosa que los Estados Unidos toda la vida le está diciendo a los europeos que aumenten el gasto per cápita por la defensa. Y esto hasta el día de hoy no lo han hecho ellos. La única vez que ellos entendieron para subir a 2% per cápita el gasto por la defensa, empezaron justamente con el conflicto de Ucrania. Ahora, con el conflicto de Ucrania. Recién ahora, es tarde, pero bueno, hay que empezar con algo. Pero todo arma americana, todo Exactamente. sistema de negocio comercial. Europa entiende una cosa que, muy bien, nosotros podemos manejarnos, pero si no hay un apoyo, sobre todo en el campo militar de Estados Unidos, por supuesto, Rusia haría todo lo que quiera en Europa. Además, no tenemos que olvidar, a ver, eso no hay que esconder. Si vamos a hacer una encuesta sociológica en diferentes países europeos, en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Holanda, incluso en Inglaterra,
en todos lados hay los lobistas. Y esos lobistas están comprados por Rusia. ¿Qué hacen esos lobistas? Esos lobistas tienen sus llegadas directas a los consejeros hacia arriba, a los jefes del Estado. Entonces, si el jefe del Estado tiene que tomar alguna decisión, por supuesto, influenciado por el lobista, el consejero pues le está diciendo una cosa totalmente diferente. Ahora, ¿cómo es posible que al principio de 2001 lo invitasen a Putin en el Bundestag en Alemania y le dieran el podio tan alto para pronunciar un discurso y después de esto le dijeran al mundo que era el hombre más democrático del mundo? Eso lo hicieron los alemanes. Pero eso no es un invento, eso se hizo. Eso se hizo. No, muchísimas gracias. Lo que en síntesis digo, lamentablemente, lo que amenaza es la libertad de elegir, la democracia. Entonces yo decía, y conociendo muchos así como lugares, tanto de América como de Europa, yo estaba hablando de Cuba y toda la cuestión de Rusia también, digo, ¿cómo puede ser que con esta gente que realmente, digamos, es muy enferma, no se puede hacer nada? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué la gente, digamos, de este nivel, digamos, de opresión, puede seguir teniendo el poder, además de destruir, como en este caso Putin, y que nadie lo pueda parar? Yo la pregunta que me hago desde que empezó él con el bombardeo, yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Esta es la pregunta que me hago, ¿qué nos pasa? Porque acá pasa con los gobiernos, digo, ¿qué pasa? Que no se puede realmente poner un fin, nadie le puede poner un fin a este tipo de gente que lo único que hace es atrasar y no respetar la democracia y la libertad a esta altura de la vida, digo, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que la misma pregunta me parece que muchos hacemos. Simplemente no muchos tenemos la respuesta clara a esa pregunta. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, el síndrome de la guerra, lo que la guerra dejó en el continente europeo, simplemente los europeos no quieren ni un solo segundo pensar sobre la guerra. Sobre la guerra, que surja la guerra. No quieren eso, ni siquiera se les quiere cruzar en la cabeza. Ellos pueden aceptar que, muy bien, en las periferias puede surgir una guerra, eso de alguna manera yo puedo tratar, solucionar, negociar, apaciguar, hacerle sentar sobre la mesa los diferentes lados y algún acuerdo y algo, un alto de fuego, pero en mi territorio los europeos realmente no quieren de ninguna manera esto, ni lo sueñan esto. Exactamente. Podría haberse encontrado en su territorio. Exactamente. Ahora bien, esto ya es a esa altura del día ya está involucrado, pero el involucramiento directo desde el principio hubiese sido muy brusco, que realmente a lo mejor eso hubiese provocado de diferente manera o hubiese estallado de diferente manera. Hoy en día sí, hoy en día Rusia no lo puede decir que, bueno, Inglaterra me manda el armamento, Estados Unidos me manda armamento, Polonia me manda armamento, Alemania me manda armamento. Ahora, Rusia con eso no pudo ganar absolutamente nada y no va a ganar a esa altura de la vida, más allá que puede llevar 20% del territorio de Ucrania, a esa altura de la vida, Rusia ha perdido la guerra con esto. Primero el desprestigio en el mundo, absolutamente demostró una vez y para siempre lo que es Rusia. Después, dos países tan grandes como Finlandia y Suecia con su política
de neutralidad de 200 años, no estamos hablando de 200 meses, que están tendiendo hacia la OTAN, que estarán dentro de 4 meses dentro de la OTAN. O con Finlandia, Rusia tendrá ya la frontera con OTAN más grande que con cualquier otro miembro de la OTAN, que es 1.800 kilómetros. Y la más fácil. Entonces, y la más fácil para Europa. Exactamente, eso es lo que ha logrado. Eso es lo que, es decir, es lo que Rusia ha logrado, como espantar más a sus vecinos. Y realmente demostrar que eso no es un socio con quien tranquilamente se puede uno sentar y hacer negocio de manera muy Los fácil. además respetan absolutamente. Exactamente. Sí, además estamos hablando, como ya he dicho, en los términos del siglo XXI. Tenemos que construir otro tipo de sociedades, otro tipo de sociedad más civilizado, más sin fronteras, sin guerras. Y yo voy a mencionar también un detalle. Esta guerra es aún más dolorosa para todo el mundo, porque nosotros veníamos de una guerra, que también voy a decir así, lo que es el enfrentamiento con el COVID. No habíamos derrotado todavía el COVID. El mundo no ha llegado a declarar que, bueno, vencimos el COVID y directamente Putin nos ha plantado en otra guerra, entonces no nos ha dejado ni siquiera realmente un respiro, ¿no? Inmediatamente nos ha metido a esto. Ahora bien, en una conversación con un amigo mío que es político en Europa, estaba hablando y me decía, la única cosa que me preocupa es que en el mundo de hoy es cada vez menos democracias hay. Eso es lo que es preocupante. A pesar de Rusia o algo, en el mundo, si vamos a mirar, es cada vez menos democracias hay. Cada vez menos democracias hay. ¿Sí? Vamos a decir, hay menos democracia, pero hay más economía y mercado. Que finalmente empuja la democracia y la lleva para adelante. Yo creo que el pensamiento occidental está ganando, y con ella la elección de Putin realmente ganó muchísimo. Exactamente, en esto estoy de acuerdo, porque si realmente Europa puede dar y frenar ese avance de Putin tan salvaje, definitivamente esto realmente no se va a expandir hacia otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo no vendría aquí tampoco. Bueno, una pregunta cortita. Bueno, me gustó mucho tu disertación. Muchas gracias. Mi pregunta va a ser muy sencilla. El lunes pasado se cumplieron 200 años de independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. 200 años yo lo tomo como en el 1818-1819, cuando las tropas realistas del Imperio Británico toman el Capitolio, si mal no tengo entendido, y que las fuerzas republicanas y demócratas fueron hacia los realistas y tomaron el Capitolio. Es decir, de alguna manera se defendieron y echaron a los realistas británicos de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo es que los agitadores de Trump tomaron el Capitolio por la fuerza para destituir a Biden? Y la segunda pregunta es que la Constitución Madre y la Cámara de Apelaciones de la Civil Electoral da ganada a Biden. ¿Cómo sucedió esto? Bien, algo lo que sucedió con la toma del Capitolio por los
por los secuaces de Trump, vamos a decir así. Bueno, culpemos eso al populismo de la derecha, que el populismo no hay solamente de la izquierda, a la izquierda, también tenemos a la derecha, y a veces mucho más peligroso. Bueno, y sobre el sistema electoral a los Estados Unidos, yo le desearía mucho aún más que lo corrijan una vez y para siempre. A lo mejor hubieran quedado de la misma manera como Canadá, súbditos de la reina, así que hubiese sido mucho mejor para ellos. El sistema parlamentarismo muchísimas gracias por tu exposición, excelente, didáctica. Y bueno, es muy interesante. Les voy a comentar también que esta persona que llegó a mi izquierda, una deformadísima y políglota, que ha recorrido y recorre varios países, es un artista plástico, y que hasta fin de mes tenemos ocasión de ver sus obras acá muy cerca, en la galería. Es Galería Hoy en el Arte. Hoy en el Arte de Teresa. Aquí en la calle de Funcal 848. Cosa que, exactamente, cosa que les recomiendo porque son trabajos maravillosos y, como pueden sospechar, sin fronteras. Sí, sí. Sí, pero vale la pena porque estuve en el Rizal. Vale la pena, de nosotros. Vamos allá. Muchísimas gracias. Gustavo Gregor. Por eso crecer en riqueza. ¿Qué puedo agregar yo a una cosa tan espléndida como la que hemos escuchado? Una visión de Europa tan conflictiva, tan querida, y que está pasando por un momento serio, pero que sin embargo ha demostrado una unidad, no sé si no esperable, pero tal vez no tan esperable, ¿no? Y que está poniendo fronteras cada vez más fuertes contra el avance de el totalitarismo más grande que queda en el mundo. Más cuando era un Estado democrático, aún en él, ese totalitarismo, ustedes coinciden seguramente, muy fuerte. Pero Europa le ha puesto una fuerte freno, obviamente con el apoyo y la decisión de los Estados Unidos, más allá del presidente actual, o el otro. Y Europa nos ha dado la lección de que pretende ser occidental, que pretende ser democrática y que pretende respetar profundamente la economía de mercado. Yo brindo porque esto sea verdad, lo que dije, lo que dijiste vos también, y que tengamos una Europa tan fuerte como la que hemos visto estos días y estamos viendo, y un Estados Unidos apoyando tan fuerte que nos permita que Occidente vaya avanzando sobre los pocos totalitarismos y las pocas células reaccionadas y reaccionarias contra la economía, el mercado y la democracia que existen, por ejemplo, en nuestro país, y algún otro del área, del sector o de la región, que nos permitirán que realmente el país del mundo llegue a ser una unidad pacífica. La paz es muy difícil. Fíjense que yo no me acuerdo de un año en que no haya habido alguna guerra en algún lado. Pero no se asoma siquiera la unidad, la visión de la guerra mundial, de una guerra de la envergadura de la gran guerra de 1444. Por todo eso mismo y por lo. Gracias. Muchas gracias por la unidad, por la civilización, por la democracia y la economía.
Quería mencionar una noticia parroquial para todos, una noticia parroquial. Este jueves 18:30 la comisión directiva del Círculo los invita a todos a participar de una reunión informativa sobre los nuevos socios. Así que si podemos venir todos.